El filósofo en general se ha dicho muchas veces, bueno, la frase más conocida es la de Gramsci, que decía aquello de que todo hombre es filósofo. En ese sentido, todo el mundo tiene algo de filósofo. Si ser filósofo significa escrutar la realidad, no conformarse con lo que a primera vista aparece, preguntarse por el sentido o el sinsentido de las cosas. En ese sentido, todos somos filósofos. Luego, otra cosa, evidentemente, son los filósofos profesionales. Y no lo digo con ninguna reticencia. El filósofo profesional es alguien que maneja unas herramientas un poquito más elaboradas. Por ejemplo, conoce la historia de su propia tradición, intenta utilizar un lenguaje un poco más preciso. Y en ese sentido, el filósofo profesional en nuestra época pues pasa por, en fin, unos avatares particulares, porque da la sensación de que ese tipo de actividad no es una actividad que acabe de encontrar su lugar o su función hoy en día. El filósofo sospecha por definición, lo cual no quiere decir que sea sospechoso, quiere decir sospecha. Eso en su momento ya lo planteó Michel Foucault en un famoso texto, Nietzsche, Marx, Freud, en el que decía que el rasgo característico de estos tres grandes del pensamiento contemporáneo era precisamente que no se creía en el mundo tal como aparecía. Freud no creía en, digamos, la vigilia de la razón, creía que detrás de nuestras conductas había una especie de mar de fondo que las explicaba. Marx dudaba de lo que aparecía en la sociedad y atribuía a los mecanismos ocultos del capitalismo lo que aparecía de forma visible, y Freud y Nietzsche, atribuía eso también a los valores. Dudaba acerca de los valores que existen en nuestra sociedad. En ese sentido, yo creo que lo característico del filósofo, o quizá mejor del buen filósofo, es precisamente su capacidad de sospechar. Es decir, su capacidad de fijarse en aquellas cosas digamos que el resto de los mortales, por así decirlo, pasa por delante, encontrándolas absolutamente normales, ¿no? Ortega distinguía entre ideas y creencias y decía: las ideas se tienen, en las creencias se está, ¿no? Y él se refería a las creencias para hablar de esa especie de convencimientos que ni siquiera vemos porque todos tenemos absolutamente interiorizados. Y entonces decía Ortega que de lo que se trata es de traer otra vez las creencias al plano de las ideas para que las reconozcamos como ideas y seamos capaces de discutirlas. Entonces, juntando las aportaciones de los dos, diríamos que el filósofo es alguien que sospecha porque se da cuenta que muchas cosas que no vemos son creencias que necesitan ser cuestionadas, interpeladas, etcétera. Bueno, a mí me gustaría ser capaz de sospechar del máximo de cosas, en el sentido de ser capaz de plantearme muchos de los tópicos o de las afirmaciones que todos tendemos a dar por descontadas. Pongamos por caso, cuando uno discute con alguien, a menudo tiene la sensación de que hay una especie de límite, que es el límite más allá del cual nos declaramos incapaces de ir. Intento explicarme. Cuando uno discute con alguien de lo que sea, y ese alguien, o nosotros mismos, decimos: hombre, es que si no me aceptas esto, apaga y vámonos. Cuando alguien dice apaga y vámonos, está diciendo: no soy capaz de discutir más allá de esto. Me tienes que aceptar esto, porque si no, es que ni siquiera podemos seguir hablando. Bueno, pues yo creo que el buen filósofo, y me gustaría aproximarme un poco a ese ideal, es alguien que cuando el otro dice apaga y vámonos, dice: no, espérate, todavía podemos discutir un poquito más. Eso también lo decía Wittgenstein, cuando decía que los límites del lenguaje son los límites del mundo, y que lo que tenemos que hacer es intentar forzar esos límites, es decir, ampliar el ámbito de cosas que somos capaces de pensar y de cuestionarnos. Si esto lo planteamos históricamente, está clarísimo. Es decir, hay cuestiones que hace unos siglos la humanidad ni siquiera era capaz de plantearse, porque las daba por descontadas, las daba por obvias. Pongamos por caso, en la cultura occidental, el debate acerca de la existencia de Dios es muy tardío, históricamente es muy tardío. Durante muchos siglos lo que existían eran herejes, pero no existían ateos. La existencia de Dios era algo que se daba por descontado. Era una de esas cosas que cualquier interlocutor nos diría: es que si no crees en Dios, apaga y vámonos. Y nosotros hoy podemos cuestionarnos eso tranquilamente. O, por ponernos más cerca de nosotros, hasta hace mucho menos tiempo, hasta hace décadas, la idea de hombre era una idea
casi intocable. Cuando aparecieron los primeros filósofos hace pocas décadas, diciendo que a lo mejor esto de el hombre con mayúscula es un invento de la cultura occidental, es un concepto con el que no debemos